amigos, el jueves salí en la mañana rumbo al aeropuerto de Maiquetía para que me llevara a mi tierra natal. Llegué al Vigía y, sin estar previsto, un buen grupo de amigos se agolparon en el aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonso. Por cierto, ese aeropuerto, uno de los más importantes del país, en 1992 fue inaugurado por Carlos Andrés Pérez. Y Carlos Andrés Pérez andaba acompañado del gobernador del estado, el primer gobernador electo en la historia de Mérida, que es el doctor Jesús Rondón Nucete, militante de COPEI. Como son las cosas de la vida, ese año de 1992, en que se inauguró el Aeropuerto Internacional del Vigía, Juan Pablo Pérez Alfonso, en esos meses, Jesús Rondón Nucete y yo confrontamos democráticamente por la elección del nuevo gobernador de Mérida. Yo perdí, sabiendo que ese 4 de febrero y ese 27 de noviembre sería imborrable en la memoria de nosotros dos y de la historia y de la memoria histórica de Venezuela. ¿Por qué? El 27 de noviembre yo andaba buscando mis votos por los caminos de mi querida Mérida. Y el doctor Rondón Nucete también hacía lo suyo. Pero el 27 de noviembre de 1992, los dos estábamos en el sitio que nos disputábamos. Estábamos allí reunidos en la gobernación, firmando un documento que será memorable en la historia en defensa de nuestra democracia, porque ella estuvo a riesgo en 2 oportunidades por las vías militares. ¿Por qué quiero abrir esta conversación con ustedes de hoy? Para demostrarles que aquí hay un verdadero amante de la libertad y de la democracia. Pero resulta que cuando iba entrando me conseguí a un personaje que, nacido en esta tierra, también es parte de esa historia hermosa que vale la pena comentar. En el transcurrir de la vida me tocó ser candidato a la presidencia de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Competí. Acción Democrática, casi siempre por la ausencia de los tantos jóvenes que se fueron del partido, sintió comprometidas sus posibilidades. Y sin embargo, yo, estrenándome como secretario juvenil nacional del Partido del Pueblo, estrenándome como diputado al Congreso de la República con escasos 22, 23 años, fui a dar la batalla en la universidad. No gané, pero tampoco fuimos el último, fuimos el segundo después de muchos años de ausencia. Quien me ganó en buena lid
se convirtió en el tiempo de un excelente buen amigo. Porque la democracia o el ejercicio de la democracia no es para crear rivalidades eternas y llenas de odio y de venganza de unos contra otros. Y ese triunfo, porque lo fue, si no es cuestión de que busquemos los periódicos de la época que decían Acción Democrática y el MAS se disputan la presidencia de la FCU. Ya dije, no gané. Pero vean lo que ocurrió. Un día le digo a quien era presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez: presidente, yo creo que llegó el momento de que usted se reconcilie con los jóvenes venezolanos. ¿Y por qué digo que Carlos Andrés tenía que reconciliarse? Porque producto de las circunstancias difíciles que vivió la democracia venezolana en sus comienzos, los hombres que creían en la democracia, los hombres como Carlos Andrés Pérez, se entregaron para poder doblegar lo que a la larga terminó siendo confesado por ellos mismos un grave error histórico, que fue la lucha insurreccional, la lucha guerrillera en Venezuela. Como Carlos Andrés los venció, Carlos Andrés también fue víctima del basurero y lo convirtieron, quizás los más adultos aquí recordarán, como el presidente o el ministro policía. Por eso es que en 1973 los adversarios de Pérez, ante sus pisadas a lo largo y ancho de Venezuela, esas pisadas las ponían en rojo. Esa es parte de la historia, afortunadamente superada para Venezuela. Y yo le dije: presidente, vamos a buscar la manera de reconciliarse con los jóvenes venezolanos. Y hablé con un hombre que para mí es fundamental en esa historia que describo, llamado Pastor Eira. Pastor Eira fue uno de los líderes más importantes del emergente movimiento al socialismo que había venido siendo parte de una división del Partido Comunista. El MAS era, yo medio en serio, medio en broma decía, esos son los comunistas demócratas. Y lo demostraron en el tiempo. No se equivocaron en tomar su decisión. Y en esa reconciliación de Carlos Andrés Pérez con los estudiantes, un día le digo: presidente, ¿usted será capaz de aceptar una reunión entre usted y Pastor Eira, que era el verdadero líder ahí en la universidad? Me dijo: claro, cuando quiera. Planifiqué la reunión, conversaron y llegaron a un acuerdo. Vamos a hacer una reunión con 500 dirigentes universitarios de toda Venezuela. Se hizo la reunión. Se logró el tan alegado acuerdo entre ellos. Pero eso trajo un hecho al cual quiero referirme, que entre las cosas acordadas hubo una de las más significativas, que fue haber construido en Mérida el complejo de residencias estudiantiles más grandes de América Latina. Y la ULA tuvo en esa construcción de esos hermosos edificios, que todo el mundo casi lo considera como parte del abanico y el espejo artístico y arquitectónico de la ciudad. Allí había un joven llamado
el Nené Castillo. Era un arquitecto, a la larga, presidente de la federación. Pero resulta que hoy, cuando llego aquí, me encuentro a quien también fue presidente de la Federación de Centro y parte de ese equipo histórico que trabajó y luchó por hacer mucho de lo que hemos logrado en Venezuela, que se llama Macario González. Macario es parte de esa historia buena y hermosa que hoy me permite esta tribuna recordar. Y verlo acá, compartiendo con nosotros, es un motivo de satisfacción y él me hace sentir la honra de verlo, conocerlo y hablar de él. Este preámbulo quizás no me permita ir mucho más atrás, pero aquí hay muchos amigos que lo son y estoy seguro que lo seguirán siendo, porque hay una consigna que adorna y alienta mi vida, que es que los amigos de siempre lo son para siempre. Aquí debe haber gente que en alguna oportunidad me haya visto pasar por su pueblo. A lo mejor, no sé si alguien levantará la mano y me dice que se acuerda. ¿Por qué? No te me adelante. Porque yo empecé mi carrera política a los 16, 17 años. Hoy tengo 74 con mucha dignidad y orgullo. Pero los jóvenes no saben quién soy yo y se estarán preguntando, ¿y este viejito de dónde salió? ¿Quién es? Bueno, como aquí también tengo mis viejitos, estoy seguro de que ellos podrán responder las preguntas que yo haga. Aquí debe haber más de uno que estuvo en la operación Pueblo a Pueblo. Ahí alentamos y buscamos los votos para Luis Piñerúa Ordaz y convertirlo en presidente de Venezuela. Hasta que llegó 1972, que ante un partido poderoso, gigante, hermoso históricamente como Acción Democrática, tenía 1 millón de militantes jóvenes en el partido. Y yo me atreví, siendo tan joven, a consultar a ellos, a someterme a su juicio. Y con lo poco o mucho que yo le había dado hasta ese momento a Acción Democrática, me eligieron secretario juvenil nacional de Acción Democrática. Y qué casualidad, a mí me eligen el 19 de agosto de 1972. Pero qué bonita coincidencia, y que explica muchas cosas en el tiempo. Ese mismo día fue electo Carlos Andrés Pérez por primera vez candidato a la presidencia de la República. Ese hombre de 49 años de edad y yo, un muchacho de 23 años, emprendimos una hermosa recuperación del poder para Acción Democrática, porque Acción Democrática había perdido el poder producto de una división, y Gonzalo Barrios perdió las elecciones con el doctor Rafael Caldera, y tuvimos que esperar hasta que llegara un hombre como el que terminó convirtiéndose como Carlos Andrés Pérez en nuestro candidato a la presidencia de la República, y Carlos Andrés Pérez con 49 años nos recuperó el poder. No voy a hablar del gobierno de Carlos Andrés Pérez porque lo voy a hacer amanecer aquí. Pero ese hombre de 49 años
me permitió, teniendo él 64 años, cuando aspiró a ser por segunda vez candidato a la presidencia de la República, yo era producto de la democracia de mi partido, que yo fuera electo secretario general seccional de Acción Democrática en Mérida. Y estando allá, un día me llamó y me dijo: Héctor Alonso, necesito hablar contigo, quiero que vengas a Caracas. Y llegué a Caracas y me entrevisté con Carlos Andrés Pérez y me dijo: yo necesito tu ayuda. Bueno, ¿y qué quiere que lo ayude? Yo quiero que tú me dirijas a los jóvenes en esta campaña electoral. ¿Cómo, presidente? Yo volver a dirigir a los jóvenes, si ya lo dirigí cuando usted fue candidato y por primera vez presidente de Venezuela, cuando yo tenía 22, 23 años, y ahora tengo 42. No, yo quiero abrirle camino y compuertas a los jóvenes. Me dijo: precisamente porque sé cómo eres y cómo piensas y cómo deseas que los jóvenes triunfen, vamos que hagas a ese movimiento que vamos a crear triunfador de nuestra campaña electoral. Y creamos Venezuela 2000, que seguramente aquí deben haber muchos que pasaron por esa hermosa proposición que le hicimos electoralmente a Venezuela. Fue tan exitoso lo que hicimos en Venezuela 2000 que la Universidad Católica Andrés Bello hizo una investigación, un estudio después de haber terminado las elecciones, y ese estudio, esa investigación determinó que el 70% de los jóvenes que habían votado por Carlos Andrés Pérez habían sido inducidos por Venezuela 2000. Pero no todo es color de rosa. Yo me imagino, pienso, que muchos de los que están aquí pudieran pensar: ¿y dónde estaba Héctor Alonso López todos estos años? Y yo tengo la obligación y la responsabilidad de decirles dónde estaba. Estaba contra mi voluntad en un ostracismo indeseable. Quienes me conocen saben que nací para esto. Este es el único oficio que yo tengo en mi vida, además de ser maestro, dirigente político. Es lo que me gusta, lo que me gustó, lo que me ha gustado toda la vida. Sin embargo, Venezuela entró en barrena. Entró en barrena porque no sé por qué los demonios en Venezuela se desataron. Intereses totalmente distintos coincidieron en sacar a Carlos Andrés Pérez de la presidencia de la República. Pero es que no les bastó con sacar a Carlos Andrés Pérez de la presidencia de la República, sino que lo metieron preso. Y mientras Carlos Andrés Pérez entraba detrás de unas rejas en Venezuela, por el otro lado, por la otra puerta, salía Hugo Chávez Silla, quien había pretendido liquidarlo físicamente y dar un golpe de Estado el 4 de febrero, al cual fue derrotado por un civil como Carlos Andrés Pérez. Eso estaba ocurriendo en Venezuela. Bueno, por supuesto yo pagué mi parte por ser leal y consecuente, y me tocó el día en que un 15 de enero de 1976 decidieron que yo no siguiera perteneciendo a Acción Democrática. Y yo les digo hoy, después de tantos años de ostracismo, a los que me dediqué a escribir mi vivencia, no mis memorias, porque mis vivencias son la expresión de reconocer, como hoy lo reafirmo, de que donde yo he llegado, no he llegado solo. En ese libro reconozco que 1886 de mis amigos me ayudaron a transitar todo ese camino, y por eso el libro se llama El rostro humano de la política. Nadie me expulsa del corazón
corazón y del sentimiento de los adecos, porque sigo siendo un adeco como yo lo quise ser toda la vida. Mi militancia no era una militancia administrativa, ni era producto de la usurpación de un espacio de cualquiera otro. Yo cumplí con ese rol que se le exige a un político. Sométase a la voluntad de su pueblo, y si su pueblo quiere que esté, está, y si no quiere, no está. Entonces, estos años, mis queridos amigos, es increíble que yo tenga que decirlo, que lo tengamos que reconocer. Tenemos 25 años de dictadura y no nos conmovemos. ¿O qué nos pasa? Porque no hemos sido capaces de instrumentar el camino correcto y exitoso para quitar nuestra vaina de encima, que ya no está soportando un gobierno de Venezuela. Que una fecha que va a ser histórica, como el 22 de octubre, donde el pueblo, como tenía que ser, era el que tenía que resolver el destino de nuestro país. Les doy este pequeño dato para los que andan por ahí, no sé. El 22 de octubre no vamos a votar por partidos. Vamos a votar por el que tengamos la seguridad que será capaz de recoger los votos para derrotar a Nicolás Maduro en los 23. Y les voy a decir algo más claro. Nadie tiene que extrañarse que yo opine, porque yo aprendí a opinar por mí para tener la satisfacción y confianza de ser elegido. Pues bien, vamos a votar por una persona. Este pueblo
tiene una inteligencia colectiva que muchos desconocen o ignoran. El 22 de octubre vamos a escoger una opción para luchar contra Nicolás Maduro. Y si los ciudadanos no salen a votar el 22, es porque no queremos libertad, es porque no queremos democracia. Y nos habremos entregado. Yo no sé quién de ustedes tendrá el cálculo de decir, no me importa lo que pueda pasar porque yo voy a votar de nuevo en el 2030. Yo te aviso, el Chirulí. A 2030 somos muy pocos, o a lo mejor son muy pocos los que puedan aguantar una espera como esa. Tenemos que jugárnosla como la última carta de la democracia venezolana. Que yo dije, después de unos episodios que me había tocado vivir en mi vida como las vive cualquier ser humano, yo hace un año estuve en un trance entre la vida y la muerte. Estuve más cerca de la muerte que de la vida. Sin embargo, la vida me fue de vuelta. Y yo estoy convencido que Dios es demasiado generoso y me devolvió por dos cosas. Una, porque tenía pendiente un concurso que yo había abierto para que los jóvenes venezolanos, nacidos todos después de 1988, escribieran sobre la vida y la obra de Carlos Andrés Pérez. Esos jóvenes que yo convoqué, prácticamente casi ninguno había nacido cuando Carlos Andrés Pérez fue electo presidente, y muchos ni siquiera lo conocieron porque ni siquiera supieron que era y había sido presidente de Venezuela. Pero resulta que esa generación que yo llamo milenio es una generación que nació con la internet. Y ellos tenían que ir allá a investigar, a averiguar quién era Carlos Andrés Pérez, y que cada quien escogiera lo que más le atrajera a esos niños. ¿Qué son los niños? Eran jóvenes entre 17 y 27 años los que estaban concursando. Ese concurso se hizo y yo salí de la clínica a buscar los correos encriptados en los cuales estaban todos esos trabajos realizados como ensayo por los muchachos. Ahorita que teníamos un premio, un solo premio, que eran $2,000 para quien se lo ganara. Y después, como aquello fue tan exitoso, yo dije, ahora todos van a ser ganadores porque vamos a hacer un libro con todos los ensayos de esos muchachos. Y esos muchachos quedan ahí para la eternidad, y Carlos Andrés Pérez no podía tener un homenaje mayor y más grande y más trascendente que los jóvenes que no lo conocieron puedan reivindicar su palabra, su honor, su gloria, su historia. Pues bien, y lo segundo, porque la vida me regaló la oportunidad. Esta tribuna que ustedes me prestan hoy, yo la había perdido hace mucho tiempo. A lo mejor por eso ustedes dirán, este todavía tiene polilla encima. Tantos años guardados. Pero como yo tengo una nieta, tengo una hija y tengo sobrinos, y la mayoría se han ido de Venezuela, yo dije, ¿qué voy a hacer yo aquí metido en mi casa muriendo lentamente? Si la vida la tengo de nuevo, voy a salir a luchar. Y por eso vine aquí a decirle a ustedes que el destino de Venezuela se salva con María Corina Machado de la oposición venezolana.
María Corina Machado no es un fetiche mío. María Corina Machado no es un antojo mío. Aún más les digo, como se lo dije a ella un día que tuvimos una larga conversación, tú eres un buen ejemplo de lo que los políticos tenemos que aprender, que es la constancia, la perseverancia, la disciplina. Ella fue aspirante a la candidatura presidencial en el 2012 y sacó 100.000 votos. Yo no estaba en ellos, porque a lo mejor no tenía la convicción total de que ella podía ser la presidenta de Venezuela en aquel momento. Yo voté por Enrique Capriles. Y Enrique Capriles fue, lo digo con propiedad porque lo sentí, en la segunda candidatura de Enrique ya había muerto Chávez y aquí nadie se quería enfrentar al monstruo muerto, pero que vivía. Y en la oposición casi todos pensando que era imposible vencer a Maduro. Todos terminamos esperando qué decidirá Enrique Capriles. Y un buen día yo, oyendo la televisión en mi casa, escucho a Enrique Capriles decirle a los venezolanos que aceptaba el reto de competir contra Nicolás Maduro. Les cuento esto, por eso lo digo. Ese día en que Enrique le habló a Venezuela, el edificio donde yo vivía, yo sentí que ese día el edificio se mecía de la fe, del entusiasmo, del amor, del cariño, de la esperanza que nuestro pueblo cifraba en aquellas palabras. Eso es un episodio de la historia, pero Enrique dio su aporte y yo no lo puedo desmerecer, y menos lo puedo desmerecer en un día como hoy, donde nosotros tenemos necesidad de que nos juntemos, nos reconciliemos entre nosotros y después preparémonos para reconciliarnos con los demás. Así que estoy vestido de rojo como estoy yo mismo. Pero esta historia no queda ahí, sino que después me tocó otra tarea de ir a hablar con mi compadre, con mi amigo, con mi hermano de toda la vida, Manuel Rosales. Manuel era gobernador del estado Zulia y Manuel había hecho una labor tan buena, que yo le dije: Manuel, tú tienes que ser candidato presidencial de la oposición, porque la gente en el interior de Venezuela que tú no conoces, la gente piensa y se ilusiona con que los fritos del Zulia a ellos también les lleguen. Y le dije algo más: Manuel, tú tienes que ser candidato presidencial, porque no podemos correr el riesgo que se desparrame la oposición. Lo que hubiera pasado si no hubiéramos tenido candidato, o un candidato con opciones de ser coherente con todos nosotros. Y me dijo: el doctor Alonso, compadre, tú sabes muy bien que aquí nadie le gana a Chávez. Chávez nos lleva 20 puntos por delante a todos, a quien ose ser candidato a la oposición. Y yo le dije: compadre, yo no vine a ofrecerle a usted la presidencia de la República, vine a ofrecerle la candidatura para que nosotros todos nos unamos en torno a una bandera que eres tú. Y tercero, le dije: mire, compadre, tú tienes una ventaja competitiva en estas elecciones. Vas a ser el único candidato adecco de estas elecciones. Porque ahí nacimos. Yo nací en AD, Manuel nació en AD, mi hermano Antonio Ledesma nació en AD.
porque AD ha parido cuanto partido se le ha antojado. Los gigantes dan hasta pie para eso. Bueno, cuando empezamos la campaña con Manuel tenía el 7% de la población a favor. ¿Saben con cuánto terminó? Con el 40%. Y salvó a la oposición, porque no nos desparramamos. A pesar de que en el tiempo hemos luchado es por desparramarnos en vez de unirnos. Eso pasó. ¿Y por qué no decirlo? Después que Pérez sale de la cárcel, Carlos Andrés se va para Táchira y allá lo eligen senador de la República, saliendo de la cárcel directo al pueblo para que el pueblo lo reconociera y lo reivindicara. Entonces, amigas y amigos, hoy vuelvo a repetirlo para ver si en la conciencia sirve de algo. Tenemos 25 años de dictadura. O nos sentimos a gusto o las dictaduras nos van comiendo y nos van ganando y nos someten. Yo no sé cómo piensa cada quien aquí. Tengo sí la sospecha, por lo que se dijo, que la mayoría proviene de Acción Democrática. Yo le voy a decir a mis compañeros, yo no he dejado de ser ADECO. ¿Y saben qué es ser ADECO? Ser ciudadano, ser demócrata, haber tenido la oportunidad de formarme. Yo soy, este que está aquí hablándole, yo soy una hechura de Acción Democrática. Acción Democrática invirtió años en mí. Todo lo que yo soy se lo debo a Acción Democrática. Yo soy un hombre agradecido y no reniego de mi pasado. Pero también tengo que decir que esa historia es en parte una historia muy positiva a la cual pertenezco, pero también una historia negativa que nos llevó a esta situación que hoy estamos viviendo. ¿Ustedes creen que yo me puedo sentir feliz con decir que es un mérito que tengamos 25 años sin tener candidato presidencial propio? No es un mérito, porque Acción Democrática hizo los presidentes que le dio la gana. ¿Por qué no podía llegar esta historia si ella seguía siendo construida y debería ser siendo construida como la historia buena? Esas son las reflexiones que tenemos que hacer. Yo les digo a ustedes, aprendí de Carlos Andrés Pérez a no dejarme enfermar por el odio. Yo no soy un hombre de odio, de retaliaciones, ni soy un hombre de frustraciones. Porque así como salí de casi la tumba, de nuevo a luchar por mi país, vengo a decirle que estoy dispuesto hasta la última gota de mi sudor y el último minuto y segundo del oxígeno que puedo respirar, dispuesto a entregar mi vida por la libertad y la democracia de la Venezuela que nos va a poner. Ustedes no saben la felicidad que yo tengo hoy. Estoy fascinado. Fascinación que comenzó en mi propia tierra desde el jueves. Y ha sido una continuidad de emoción, de reencuentros. Ayer en Trujillo comencé mis palabras recordando a 12 de mis hermanos, de mis compañeros, que han muerto en el camino y yo no los he olvidado. Y aquí encuentro a esos hermanos que me ayudaron desde temprano. Allá está Justo Mendoza, ahí está Andrés Eloy Blancarra, ahí está mi compadre Lamazade. Ahí me encontré a mi compadre Aldana.
Gracias, compadre, por haber venido. El compadre me atajó allá y empezó a sacar de la maletica que cargaba la foto con mi comadre, con mi hijada, con mis amigos. ¿Por qué? Porque este es el verdadero amor que tiene que existir en la familia nuestra. Amigas y amigos, por ahí también no voy a dejar de reconocer que está también la persona que yo adoro como persona, que es Jesús Gabriel Peña Navas y Luis Beltrán Borromé, dos líderes agrarios de la Venezuela hermosa que tuvimos. Yo no sé qué más puedo decir. Solo a la mente se me viene a la memoria que todos esos sacrificios a los cuales fuimos sometidos en los últimos tiempos en Venezuela, la abrupta caída de un gobierno democrático por los propios demócratas, el llevar 25 años de esta penuria, de empezar a discutir sobre el esquema y el modelo que requiere la sociedad venezolana. Por eso lo digo con sinceridad, yo no soy un estúpido para no cambiar de opinión. Si la opinión o cambiar de opinión es establecer nuevos tiempos, nuevas posibilidades. Y cuando el pueblo nos está pidiendo cambios, ¿cómo carajo no vamos a cambiar si ese es el deseo de todos los venezolanos? Por eso, amigas y amigos, les digo, siempre me digo, a lo mejor es un abuso mío, a lo mejor es algo impropio mío lo que voy a decir, pero frente a lo que ha pasado en Venezuela, si hoy estuviera vivo Carlos Andrés Pérez, no tengo duda que llamaría al pueblo venezolano a votar por María Corina Machado para que sea la próxima presidenta de Venezuela.